En este video te voy a explicar uno de los métodos o estrategias más milenarias que se usan en juegos de estrategia, así que quédate que comenzamos. Hola mi hermosa gente, bienvenidos a todos a este hermoso canal, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video del canal Cracks. Como ya lo dije al inicio del video, vamos a ver estrategias, sobre todo algo de lo más importante que se usa ahora y sobre todo que te va a ayudar a ti a crecer, porque muchos se quedan en reinas nivel 20, 22 y me preguntan: Tony, me estoy quedando en reina 22, me estoy estancando, ¿qué debo hacer? Así que hoy te voy a explicar una guía muy importante para la creación de granjas. Despacio, Franchute, estoy solo. Perfecto, familia, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: ¿cuántas granjas tú quieres tener para poder controlarlas al mismo tiempo? Entre más granjas tengas, más recursos vas a poder obtener y sobre todo serás un crack en el tema de subir tu reina rápidamente. Unos empiezan con 5, otros con 2, otros con una granja, otros con 10, otros con 20. En pocas palabras, una granja es una cuenta alterna a la principal, o sea, vas a crearte una cuenta nueva y esa cuenta nueva la vas a subir como tu cuenta principal, solo que en tu cuenta principal le vas a dedicar más tiempo que a la granja. La granja solo te va a servir para producir recursos y una vez esté llena de recursos, tú vas a poner tu principal a atacar la granja para robarle los recursos y que tu principal pueda crecer de mejor manera. Si aún no sabes cómo cambiar cuentas y esas cosas, lo primerito y lo más fácil que se hace es ir al poder que tienes tú en total. Y aquí vas a ver toda la información que tú tienes, en qué servidor está. Esto sí es bien importante ver en qué servidor está. Y lo más importante, ir a configuración, luego a cuenta y ver que tu cuenta diga cuenta vinculada. Si tu cuenta todavía no está de color verde y no dice cuenta vinculada, ojo, ve a vincular tu cuenta. ¿Cómo hacemos esta parte de la vinculación? Tú vas a vincular cuenta y aquí hay unos acuerdos y permisos de políticas del juego que básicamente hablan sobre los permisos que tienen acceso a la cuenta cuando tú vincules a un correo o a un Facebook, pero básicamente no es nada del otro mundo. Le das en el siguiente botoncito y sobre todo te aparece esta interfaz. Esto es bien importante, tú puedes vincular con cualquier método que tú tengas. Por ejemplo, puedes vincular con correo electrónico, con Facebook, con, bueno, en esta parte del Play Games, que es parte de la Google Play mismo. Y esto se usa más en Rusia. Ahora, si tú te das cuenta, yo aquí tengo dos métodos de vinculación: el correo electrónico y el Play Games, que básicamente son de la Play Store mismo. Entonces, lo que deben hacer, gente, es vincularla. Hay que fijarse cuántas granjas quieren tener. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque ustedes tienen que al final más o menos crearse correos electrónicos. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil crearse correos electrónicos para que con las cuentas que te vas a crear los vincules con esos correos y sea mucho más fácil, porque es un poco tedioso estar creando con Facebook. Imagínate tener 10 cuentas de Facebook para que tú cada cuenta la tengas que vincular a cada granja, porque a la final es así. Tu cuenta principal está vinculada a un correo. Tu segunda granja o tu primer granja o tu tercer granja deben estar vinculadas a correos electrónicos diferentes cada uno. Entonces, por ejemplo, si tú tienes planeado crearte 5 granjas, tienes que tener 5 correos electrónicos alternos para que cada granja esté vinculada a cada correo. Perfecto. Ahí empezamos desde esa base. Muy bien. Una vez ya hayas tenido vinculado, el paso siguiente es darle al botoncito que dice empezar un nuevo juego. ¿Listo? Ustedes le van a dar empezar nuevo juego. Lo que pasa es que si ustedes no tienen vinculado su correo cuando hagan esta parte, van a perder su cuenta. Por eso es que ustedes deben guardar su información en su cuenta de Google o de Facebook. Entonces le vamos a dar así. Y lo que va a hacer es empezar una nueva cuenta en un servidor aleatorio que esté actualmente. Básicamente que haya salido y que hayan nuevos jugadores. Entonces vamos a ver en qué servidor me manda. Bueno, ahorita tenemos que pasar el tutorial, así que me esperan un momentito. 6 hojas y media después. Listo, gente bella. Una vez pasen el tutorial y tengan su reina nivel 6, ¿por qué razón toca subir la reina nivel 6? Porque la única forma de pasar una cuenta a donde está tu cuenta principal es usando un pequeño ítem que está dentro del inventario y se llama teletransporte novato.
Este teletransporte tiene dos condiciones. Una que dice que tú debes estar en el servidor durante y menos de 3 días. Significa que si tú creaste tu cuenta el lunes, por ejemplo, el miércoles ya estaría pues caducando este ítem y tendrías 3 días para pasar tu cuenta granja que está en un servidor X para pasar esta cuenta al servidor en donde se encuentra tu cuenta principal. Y la otra condición es que la reina debe estar entre reina nivel 5 y 14. Por ejemplo, si tú tienes reina nivel 5, el juego no te permite pasarte de servidor todavía. La única forma de pasarte de servidor es tener la cuenta en nivel 6. Para ahorrarse problemas, suban su cuenta a nivel 6 y fácilmente pueden llevar su cuenta granja al servidor donde se encuentre su cuenta principal. Hecho todo esto, gente, tienen que darse cuenta que, bueno, aquí podrían ustedes renombrar. Yo, por ejemplo, pongo Tony y seguido del número de la granja. Yo, como tengo 20 granjas, tengo Tony 1 y la siguiente granja Tony 2 y así sucesivamente. Ustedes hacen eso para clasificar las cuentas y para que no se vayan a confundir dependiendo de los correos. En los correos también pueden ustedes renombrar cada cuenta para que no se vayan a confundir. Muy bien, dicho todo esto, igualmente tienen que ir a configuración, ir a cuenta y vincular cuenta. Igualmente aceptan todos los términos y privacidad que tiene el juego. Y perfecto, aquí miren, no hay ningún método de vinculación y aquí igualmente está en color rojo. Aquí te dice cuenta no vinculada. Ojito, aquí deben vincular esta cuenta con otro correo, no con el mismo correo de su cuenta principal, porque no les va a dejar vincular. Por eso les digo, ustedes deben crearse 5 correos electrónicos en el caso de que quieran crearse 5 granjas y así ustedes tienen su cuenta principal y 5 granjas. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una cuenta principal y 20 granjas. Yo me creé 20 correos aparte para vincular cada correo con cada información del juego. Entonces, explicado esto, lo único que vamos a hacer es vincular. En este caso yo no lo voy a hacer porque no me creo una cuenta o otro correo, pero ustedes deben hacerlo. Y una vez aquí aparezca cuenta vinculada, listo, en color verde como ustedes vieron como me aparecía en mi cuenta principal, lo que ustedes van a hacer es ir al inventario. Y ojito, recordar en qué servidor estaba tu cuenta principal. En mi caso, mi cuenta principal está en el servidor 273. Ojo, eso hay que entender. 273. ¿Por qué razón hay que tener en cuenta eso? Porque a ese servidor es donde vas a llevar. Si ustedes se fijan, esta cuenta está en el servidor 973. 973. Está muy lejos del servidor en donde se encuentra mi cuenta principal. Por eso es que hago este tipo de método para cambiarme el servidor en el que estoy a donde está mi cuenta principal, que es en el servidor 273. En su caso debe ser otro tipo de servidor. Vean en qué servidor está su cuenta principal y las cuentas granjas la pasan a ese servidor. Muy bien, ahora sí vamos a ventaja y le vamos a dar en usar. Aquí van a escribir el servidor en el que se encuentre su cuenta principal, en mi caso 273. Perfecto, y le vamos a dar a aceptar y me va a filtrar. Ustedes le dan en la lupita y le filtra 273. Este es el grupo en el que se encuentra el 273. Y yo lo que hago es ver dónde está mi cuenta. Perfecto, 272, aquí 273. Lo único que van a hacer es darle aquí en el botón que dice migrar. Y aquí te dice las condiciones. Aquí dice, bueno, por eso es que no deja en nivel 5 pasar una cuenta a otro servidor, porque te dice que debe ser superior a nivel 5, no en nivel 5. Entonces tendría que arreglar un poco la descripción de los teletransportes de novato, porque en el inventario dice otra cosa y aquí pues te dice que debe ser superior a 5. Bueno, a la final, para ahorrarse todo, deben llevarlo a nivel 6. Cumplen todos estos requisitos, ojito, tienen que cumplir todos estos requisitos. Y como ven aquí en la parte inferior, te aparece en posición 2. Yo tengo 2 teletransportes de novato y hoy voy a gastar 1. Y aquí te dice que seguro vas a cambiarte el servidor 273. Perfecto. Y lo que va a hacer es que tu cuenta que estaba en el servidor 900, no me acuerdo, ya me olvidé, va a pasarse al servidor 273. Y miren, van a su cuenta y van a fijarse que el servidor en el que se encuentra ya está en el servidor 273. Entonces, una vez hecho esto, lo que más o menos ustedes van a preguntar es a su líder si el líder tiene una alianza para las granjas, para que tú le digas que acepte tu granja en esa alianza y así pues se te hace un poco más fácil.
porque desde un inicio no te dan teletransportes. Si ustedes se fijan, bueno, sí te dan uno. Sí, al parecer sí te dan uno. Y por ejemplo, como nosotros y mi cuenta principal y la alianza está en el evento de Lost Island, pues no estamos en el servidor. Pero por ejemplo, usualmente nosotros nos colocamos por aquí más o menos, por aquí. Entonces lo que vas a hacer es, como ya te dan un TP gratis, lo que vas a hacer es pasar tu cuenta al lado de la cuenta principal que tú tienes. Solo trata de ver en qué coordenadas está tu cuenta principal y la colocas al lado. Entonces, por ejemplo, voy a gastar un teletransporte, me teletransporto aquí y perfecto. Y aquí está en nivel 6. Esto lo van a hacer consecutivamente con todas las granjas que vayan a hacer. Por ejemplo, si vas a crearte 5 granjas, lo debes hacer en las 5 granjas y las 5 ubicarlas en el mismo lugar donde está tu cuenta principal. Se hace así para que sea mucho más fácil que tu cuenta principal pueda atacarlas, para que no estén muy lejos. Entonces se hace mucho más fácil. También pues lo que debes hacer en tus cuentas granjas es lo principal dentro de la evolución. Les voy a explicar. Lo más fácil que deben hacer siempre es ir, bueno, en este caso en nivel 1 dentro del hongo de evolución. Solo me permite ahora mejorar estas partes. Por ejemplo, tus cuentas granjas, a menos de que quieras hacer una cuenta semi-farm. Una cuenta semi-farm es una cuenta mitad granja y mitad para ataque. En este caso solo vamos a crear cuentas granjas, que solo van a servirte para recolectar recursos al momento de recolectar y también que la propia granja produzca más recursos. Las mejoras más importantes son desarrollo del hormiguero y producción rápida. Estas te van a ayudar a crecer mucho más rápido tu cuenta granja y que pueda producir muchos más recursos, y así cuando tú la vayas a atacar, mucho mejor. Ahora, un tip importante. Si tú quieres ya empezar a atacar tus granjas, y algunos me preguntan, Tony, ¿por qué cuando ataco mi granja le robo pocos recursos? Primerito, deben darse cuenta que el juego hace que los jugadores que están en alto nivel, cuando vayan a atacar a los jugadores de menor nivel, roben pocos recursos. Por ejemplo, si tu cuenta principal estuviera en nivel 25 y atacaras una granja de nivel 6, pues no le vas a robar casi nada, porque realmente estás muy lejos a comparación de la diferencia de niveles. Lo recomendable es, si tu cuenta principal está en nivel 25, las cuentas granjas deben estar por lo mínimo en nivel 22, 23 y 24. Entre más cerca esté la granja o el nivel de la granja a tu cuenta principal, mucho mejor. A la final, si le metes dedicación, vas a llevar tus cuentas granjas a nivel 25 y les vas a robar muchísimos recursos. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Vamos a ver algunas cositas que ustedes van a llevar y sobre todo la estrategia milenaria que se usa desde muchísimo tiempo en estos tipos de juegos para ayudarte a crecer y llegar rápido a nivel 25. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Y sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. El macho.